Quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Saludos apreciados en detalles. Ayer estudiamos las configuraciones generales del santuario y no dimos muchos detalles acerca de sus significados. Pues bien, hablemos hoy en detalle acerca de los significados en un sentido más literal y universal, observando el santuario como el mapa que Dios dejó para mostrarnos el plan de salvación gestado tanto en el cielo como en la tierra. El santuario que estaba erigido en el centro del campamento era visible para cada israelita. Esta posición central nos muestra que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Además, teniendo en cuenta que Cristo está presente en cada cortina, en cada mueble y en cada disposición del santuario, entonces también aprendemos que la salvación es cristocéntrica. Aunque el santuario se construyó de dentro hacia afuera, la ruta de salvación está trazada de fuera hacia adentro. Para ingresar al santuario se descorría la cortina ubicada al oriente. La disposición del ingreso era primordial, primero porque representa que Cristo es nuestra puerta. Él es nuestra entrada a la santidad. Y segundo, simboliza el dar la espalda a la idolatría para adorar a Dios. Esto lo decimos porque para ingresar al santuario debía darse la espalda al sol. Recordemos que el sol es el ícono de todo el sistema idolátrico pagano, y su adoración Dios la llama abominación, tal como se lo mostró a Ezequiel. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Una vez dentro del atrio, el primer mueble era el altar del sacrificio. En este lugar se ofrecían a Dios diariamente y en fechas especiales animales que se sacrificaban y quemaban en holocausto por expiación por los pecados, pues según la ley del universo, la paga del pecado es muerte. Claramente estos sacrificios representan al Mesías, quien por su sangre fuimos redimidos. Jesús fue ese cordero puro, santo, que sin merecer morir se sacrificó por nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los corderos, luego de sacrificados, eran lavados, salados y luego quemados al fuego. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Saben? Esto representa la obra del Espíritu Santo, quien es el gestor de que aceptemos al Mesías, nos purifica con su fuego y nos sazona con la sal de la preservación en el Evangelio. El siguiente mueble es la fuente de agua, y este nos habla del bautismo, un paso que debemos dar una vez hemos creído en el Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debido a que el camino termina en el atrio y continúa hacia adentro del tabernáculo, marca el recorrido para la consagración y la santificación. Descorriendo el primer velo y dentro del lugar santo del tabernáculo, encontramos una representación del trono de Dios y del concilio celestial. Apocalipsis 5 nos muestra a quienes pertenecen a este concilio: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Pues bien, en el lugar santo los 4 seres vivientes se reflejan en las paredes laterales y superiores decoradas con querubines. Los 24 ancianos son simbolizados por los sacerdotes quienes oficiaban en 24 turnos al año. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está reflejado en los muebles. Veámoslo. Al norte del lugar santo se ubicaba la mesa con los panes de la proposición. Esta tenía 2 cornisas de oro y encima se colocaban 2 hileras de 6 panes, 12 en total, aromatizados con incienso. Este mueble tan importante simboliza nada más que el trono de Dios, Dios Padre y Dios Hijo, con 2 cornisas que son 2 coronas. Satanás quiso usurpar este trono al norte, pero fracasó. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Los panes aromatizados con incienso, por su parte, según Levítico 24, 7 y 8, simbolizan los hijos de Dios delante de su presencia como olor grato. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume y ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. El pan de la proposición tiene una segunda representación. Simboliza el cuerpo de Cristo, pues Jesús es el pan de vida, y el vino que acompaña a los panes es su sangre. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Al sur de la mesa se ubica un mueble icónico de la cultura hebraica, la menorá o candelero de 7 brazos, cuya luz debía siempre permanecer encendida con el fuego del holocausto. Este mueble es la representación de nuestro maravilloso Dios Espíritu Santo. Ubicado al sur, pues fue enviado por Jesús para nuestra consolación, e inclusive símbolo de Jesús, teniendo en cuenta que Cristo es la luz del mundo. Siguiendo el recorrido se encontraba al occidente el altar del incienso, en el que se quemaba para Jehová especies aromáticas exclusivas, e inmediatamente el segundo velo. El incienso especial amortiguaba el continuo olor fétido de sangre que tenía el velo, debido a que en él se asperjaba la sangre de los sacrificios diarios. Del mismo modo nuestras oraciones, que suben al cielo como olor fragante, que amortigua nuestra condición de pecado. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así como este segundo velo separaba el lugar santo del Santísimo, así el pecado que nos separaba de Dios. Pero Jesús con su carne nos reconcilió con el Padre. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Descorriendo el segundo velo, nuestro camino a la redención llega al lugar santísimo, y allí se ubica el siguiente mueble, el más importante de todos, el arca del pacto. Sobre el propiciatorio de este mueble reposaba la presencia de Dios en medio de los querubines labrados e iluminaba el lugar con su shequina. Únicamente el sumo sacerdote, quien era figura de Cristo, se presentaba ante él una vez al año para purificar todo el santuario. Este tema lo retomaremos al estudiar el Yom Kippur. El arca de la alianza representa la santidad alcanzada, sin la cual no podremos ver a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué maravilloso poder tener esta esperanza. El Señor Jesús es quien nos justifica, nos santifica y nos redime. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y su Espíritu Santo nos guía en el proceso. Tengamos todos un bendecido día, y si Dios lo permite nos encontraremos. Cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Muy bien. Ay. Muy bien. Vimos todos el video, ¿cierto que sí? Claro que sí. Sí, hermanita, Bien. yo sí. Entonces vamos a hacer un recuento de este video. Este video es bien compacto y muestra aspectos esenciales ya de los significados. Ayer estábamos viendo las configuraciones. Hoy vamos a meternos un poco más en detalle de los significados. Hermanos, yo les digo algo sincero. Si vamos a hablar de significados, aquí nos dan 2 y 3 sesiones, porque los significados de cada elemento del santuario es, mejor dicho, un posgrado. O sea, cada elemento tiene demasiado contenido. ¿Sí? Claro, claro. Eso es así.
pero vamos a tomar aspectos esenciales. No hablemos de lo más importante porque todo es importante. Aspectos esenciales. Y progresivamente vamos, en la medida en que vayamos haciendo más estudio, vamos hablando un poco más de estos elementos esenciales. Bueno, en el día de ayer hablábamos que el santuario fue levantado de adentro hacia afuera. Pero, ¿por qué? ¿Por qué fue levantado de adentro hacia afuera? ¿Quién me quiere recordar? Hermana Olga, hermana Midalia, hermano Rosario, hermano Miguel. ¿Por qué Porque el fue? plan de salvación, porque el plan de salvación se origina en el cielo. Muy bien. Entonces, digamos que el tabernáculo, que fue lo primero que se erigió, ¿cierto? O sea, se empezó por el arca, después el velo, luego los panes, la mesa de los panes, luego la menorá, luego el altar del incienso. Se colocó el tabernáculo. Eso representa el cielo. Yo pienso, hermana, que porque para la creación siempre es Dios primero el que crea. Siempre está primero Dios. Por supuesto, porque el tabernáculo representa la morada de Dios. Amén. Representa a Dios. Entonces, el tabernáculo es, en un tipo de símbolo, es el cielo. Entonces, el plan de salvación primero se gestó en el cielo. ¿Por qué primero el arca? Porque Dios primero, como dice la hermana Doris. Entonces, el plan de salvación primero se gestó en el cielo. Por eso primero se levantó el tabernáculo. Y de último se levantó los elementos del atrio. ¿Por qué? Porque el plan de salvación después pasó a la tierra. Y que para el plan de salvación, lo primero en la tierra que era el sacrificio de Jesús, y de ahí en adelante el bautismo, la iglesia y todo lo demás. Entonces, primero cielo y después la tierra. Eso fue ayer. Ayer porque analizamos por cómo se levantó el santuario. Pero hoy vamos a ver algo diferente. Ahora sí vamos de afuera hacia adentro, porque nosotros estamos en la tierra y nosotros somos quienes necesitamos la salvación. Entonces, para poder llegar a la salvación necesitamos ir de afuera hacia adentro. Voy a compartirles ¿cómo se llama esto? Una presentación. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la ruta para que podamos ser salvos. Les cuento de que hoy comenzamos, pero terminamos la próxima semana, ¿sí? Por el tema del tiempo y que también tengo algo que hacer dentro de poquito. Entonces, comenzamos hoy y terminamos el sábado. La ruta para nuestra salvación es una ruta personal. Ya lo que vamos a analizar hoy es en un sentido más espiritual, un sentido más universal, más espiritual, más de la enseñanza que me deja a mí, que estoy un peregrino en la vida que quiere llegar hasta donde está el Señor. Entonces, en esta ruta de la salvación, vamos a recordar algo que dijimos ayer. El santuario tiene un atrio, que es ese espacio delimitado por cortinas. Y dentro de este espacio hay unos elementos, espacio que está al aire libre. Pero también tiene un tabernáculo, que es este espacio, esta tienda cerrada, que adentro está el lugar santo y el lugar santísimo. No perdamos de vista estos dos elementos, porque basados en esos dos elementos vamos a ver aspectos de nuestra salvación. Hoy vamos a hablar de nuestra salvación, ¿de acuerdo? Muy bien. En el camino de la salvación, fíjense ustedes, hay un caminito, ahí hay unos pasos. En ese camino hay una puerta. ¿Qué representa esa puerta? De hecho, hay tres puertas. ¿Se ve mi cursor, hermano Miguel? ¿Sí se está viendo mi cursor? Sí, ahí están 4 columnas y 3 puertas. Bueno, esta puerta es la ancha, ¿sí? Es la puerta exterior del santuario que comunicaba el santuario con el campamento. Si nosotros ingresamos, aquí encontramos otra puerta. Esta puerta ya es estrecha, ya es más pequeña. Esta puerta conecta el atrio con la parte interna del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo es toda esta estructura que parece una tienda. Esta es la segunda puerta, la que conecta el atrio con el tabernáculo. Pero adentro, sin que nosotros lo podamos ver, más o menos a esta altura, adentro hay otra puerta, un velo, una cortina.
que da ingreso del lugar santo del tabernáculo al lugar santísimo. ¿Sí? Vamos a hablar de estas tres puertas. Hablemos de esta puerta exterior. Esta puerta exterior, ¿qué significa? Vámonos para Juan 10, 7 al 9. Hermana Lilia o hermano Ramiro, ¿qué significa Juan 10, 7 al 9? ¿Qué dice? Vamos a leer. Amén. Yo tengo Juan capítulo 10. Ahora, el verso 9. De esta manera dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Muy bien, este versículo está dado en unas palabras que dice Jesús de que yo soy el buen pastor. Por eso él dice que el que por mí entre hallará pastos. ¿Qué son pastos? Alimento para las ovejas. El que por la puerta del Señor entre, entra siendo una oveja en crecimiento, en formación. Recordemos que la oveja representa el carácter, ese animal representa también el carácter de Jesús, manso, sin mancha, sin contaminación. Entonces, nosotros somos unos lobos feroces, pero cuando nos encontramos con esa puerta, el Señor, la misión que tiene el Señor es transformarnos de lobos feroces a ovejas, ¿sí? Esa transformación tremenda del carácter que hace el Señor en nosotros. Entonces, Él es la puerta. Cuando nosotros, que los que estamos aquí presentes, escuchamos del Señor, estábamos en nuestras propias cosas del mundo. Vivíamos una vida sin Dios, recordemos cada uno de nosotros cómo éramos antes de escuchar la palabra de Dios. Alguien nos hablaba de Dios y nos fastidiaba, nos molestaba. Inclusive, quién sabe si en algún momento nosotros mismos nos burlábamos de aquellos que iban a predicar la palabra del Señor. Bueno, yo lo digo porque no sé cuántos de aquí habrán nacido en el Evangelio. Los que no nacimos en el Evangelio, que estábamos muy metidos en el mundo, Satanás nos tenía atrapados. Pero alguien nos habló del Evangelio y en algún momento el Espíritu Santo tocó nuestra puerta, nuestra puerta. Y nosotros le dejamos entrar. Abrimos la puerta, tal cual lo dice Apocalipsis 3:20. Le abrimos la puerta, entró el Espíritu Santo, entró Jesús con el Espíritu Santo. Y nosotros también entramos por la puerta. Al hacer eso también entramos por la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta de la salvación. La puerta de la salvación comienza con Cristo. Alguien nos habló, prestamos atención al mensaje, vibramos con este mensaje y algo nos decía, esto es real. Y quisimos saber un poco más del mensaje. Bueno, en este diagrama de la salvación, fíjense cómo siguen los pasos. Usted le abrió la puerta, le abrió el mensaje a Cristo, abrió la puerta para la salvación. Caminó un poco usted más allá. Entonces llegó un momento en que usted dijo, yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador. Ya no puedo solamente conformarme con estar escuchando y gozarme del mensaje. Tengo que prestarle atención, hacer caso de la instrucción, del mandamiento que Dios me está dando. ¿Cuál es el mandamiento que Dios me está dando? El que cree, primeramente el que cree. Entonces si yo he creído, yo tengo que aceptar a Cristo. Entonces nos topamos con el altar del sacrificio. Queridos hermanos, ese altar del sacrificio era un mueble en el santuario que tenía 5 codos por 5 codos. En la parte interna, a codo y medio, tenía una rejilla. Tenía 2 codos de alto. Tenía una rejilla a la mitad y en esa rejilla ahí se realizaban, fíjense ustedes cómo este dibujo de santuario tiene otras mesas alrededor. No estoy segura que en la parte sur existieran mesas. El número nos hablaba de unas mesas que estaban en la parte norte. ¿Por qué estas mesas? Porque en estas mesas se colocaban los corderos que iban siendo sacrificados, se colocaban en estas mesas para ser salados y para ser lavados.
De estos corderos se les sacaba ciertas partes, por ejemplo, las vísceras se les sacaba, las partes que no eran nobles. Entonces aquí se salaba, se lavaban, se salaban. Y después que se salaban, eran colocadas aquí, en este mueble principal llamado el altar del sacrificio o también llamado altar del holocausto. Ahí se colocaba la carne encima de las rejillas y se hacía el holocausto. Hermana, de todas las ofrendas que se llevaban al altar se hacía el holocausto, no, no de todas las ofrendas. En una próxima oportunidad, cuando veamos las ofrendas, veamos que vamos a ver que existían diferentes tipos de ofrendas. Existían ofrendas de reconciliación, ofrendas de paz, ofrendas ¿cómo se llama esto? Ofrendas ofrendas por el pecado, pero un pecado que era inconsciente, ¿sí? Y ofrendas por el pecado. Habían como más o menos 7 tipos de ofrendas. Las ofrendas por el pecado, toda ofrenda que se hacía por el pecado, es decir, por expiación, era lavada, salada, se hacía holocausto y la sangre tenía una ruta. Había una ruta de la sangre de ese cordero. Entonces, desde el punto de vista espiritual, es decir, desde el punto de vista que va a la salvación, usted escucha el mensaje. El Espíritu Santo le hace conocer que lo que le están diciendo es cierto y siente usted necesidad de atender ese mensaje. Llega un momento en que usted acepta que Jesús es su Salvador personal. Recordemos que este mueble, el altar del sacrificio, está representando la muerte de Jesús. Está representando ese sacrificio vivo, ese sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros, para la redención del ser humano, esa expiación por el pecado que hizo Cristo por los seres humanos, pero no todos los seres humanos lo aceptan. Entonces, quienes lo aceptamos, aceptamos el sacrificio de Jesús y Jesús a nosotros nos da salvación en ese momento. Hermana, ¿usted cree que salvo siempre es salvo? No, yo no creo que salvo siempre es salvo. Yo creo que Jesús da salvación con su sacrificio en la cruz, pero usted tiene que perseverar en la salvación. ¿Qué dice Mateo 24? Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo lo veo como, yo lo concibo, si ustedes me preguntan cómo lo concibo como ese profesor que llega a la clase y dice, bueno, por el hecho de estar aquí, todos tienen, ¿cómo se califica en Ecuador? ¿Del 1 al 5 o del 1 al 10? ¿O califican con letras en los colegios? Vanos, Ramiro. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Bueno, dice, por estar aquí todos tienen 10. Pero usted tiene que conservar el 10. No pierda exámenes, participe en clases, sea buen estudiante, esmérese en la clase, esmérese con la materia y va a mantener su 10. Al final del bimestre, al final del año, usted tendrá su 10. Pero si usted es flojo, usted no estudia, usted pierde exámenes, entonces se le va quitando ese 10. Entonces, ¿cuándo se le da finalmente el 10? Él dice que se le dio enseguida, pero realmente fue al final del año es que se sabe si ganó o perdió la materia. Mientras tanto, ese 10 era representativo porque efectivamente por estar ahí tenía 10. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dice, el primer evento importante por el cual se tiene la salvación es aceptándolo como Salvador personal. Pero de ahí en adelante hay un camino que al final es que sabemos si tenemos o no tenemos la salvación. ¿Por qué? Porque hay que perseverar en ese camino. Entonces, fíjese, aceptamos a Jesús como Salvador personal e inmediatamente, ¿qué debemos hacer? Entonces, Primera de Pedro 1 del 19 al 20 nos habla un poco acerca de ese sacrificio de Cristo. ¿Qué dice, hermana Doris? Primera de Pedro 1, 19, 20. Lo leímos también ayer. Primera de Pedro 1, 19 al 20. ¿Quién lo tiene? Edwin Quintero, ya lo tienes. ¿No? Olga Lilia. A ver, ya mi hermana. Buenos hermana días. Doris. Amén. Mi hermanita, tenía el micrófono cerrado. Sí. Muy bien. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como
un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Gracias. Muy bien, entonces un cordero sin mancha y sin contaminación lo representa a Cristo. Hay otro versículo que está en Isaías 53 que dice, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Jesús es ese cordero que se sacrifica aquí y que se quema aquí y que representa un paso importante para nuestra salvación. Bueno, muy bien, aceptamos a Cristo. Hermana Migdalia, ¿tiene algo que decir? ¿O lo dejamos para el final, hermana Migdalia? Es que mirando el santuario en esa diapositiva que usted tiene, ¿sí? Y está ya entrando por esa puerta, me acordé del versículo que dice que en la carne la sangre es lo que da vida. Y también me acuerdo del versículo que dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Y entiendo yo entonces que para poder entrar a ese lugar, el Santo y el Santísimo, obviamente hay que derramar la sangre, hay que morir, porque la sangre no va a entrar al santuario, digo, a la parte del lugar santo y lugar santísimo. ¿Es correcto? En un sentido literal, no, mi hermana, porque nosotros estamos, o sea, nosotros sí vamos a ir al cielo y vamos a tener sangre, sí va a correr sangre por nuestras venas. Claro, no, yo no lo sí. Hermanita Jussi, ¿por qué no deja las preguntas al final? Porque se daña el programa, sí. Dejen las preguntas al final, están grabando. Hermano Miguel. Muy bien, entonces fíjense, en este camino de la salvación, en este camino, nos encontramos que luego que aceptamos a Jesús como Salvador, debemos bautizarnos. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Entonces aquí tenemos entre el tabernáculo y el altar del sacrificio, tenemos este mueble que se llama el lavatorio o el lavacro. Se me olvidó decirles algo del altar del sacrificio. El altar del sacrificio tenía 4 cuernos, un cuerno por cada esquina, tenía 4 cuernos. Hermana, ¿y eso es importante? Claro que sí, es muy importante esos 4 cuernos. Cuando veamos nosotros los registros del cielo, cuando veamos los libros del cielo, vamos a ver esos 4 cuernos porque son importantes, ¿sí? Aquí también hay como 2 varas que están atravesadas. Esas 2 varas es porque recordemos que todo el lugar era móvil, lo veíamos ayer, era móvil. Ellos cuando la nube se levantaba, era la señal que tenía el pueblo para decir sigan caminando. Entonces tenían los levitas que desmontar toda la estructura y tenían que llevar a hombro los elementos y entonces por eso tenían esos palos, esos travesaños, porque con eso era que llevaban al hombro, llevaban toda esta estructura. Entonces, fíjense ustedes cómo en el camino de la salvación, después de aceptar a Cristo, tenemos que pasar por ese lavacro. ¿Qué tenía ese lavacro? Ese lavacro fundamentalmente tenía agua. ¿Y qué representa para nosotros ese agua? Esa fuente de agua. A ver, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa agua significa, una vez nosotros aceptamos a Cristo, debemos bautizarnos. Debe una persona ungida, una persona autorizada bautizarnos. ¿Qué representa el bautismo? Ese bautismo, la Biblia indica que representa a una muerte al pecado, es una tumba. Morimos al pecado en el agua. Y cuando nos levantamos del agua, resucitamos a una vida con Cristo. Es una muerte y una resurrección simbólica.
Entonces ese lavacro, ese agua, representa la limpieza que nos da el bautismo. Es esa limpieza que nosotros debemos tener. Recuerden que aquí en el lavacro el sacerdote lavaba sus manos, lavaba sus pies para poder entrar al tabernáculo. Les hago una pregunta. ¿Los sacerdotes tenían zapatos dentro del santuario o no tenían zapatos? Sí tenían sandalias. Dentro del santuario. Bueno, ellos tenían que dejar las sandalias afuera. No, no tenían. Les cuento que ellos en el santuario tenían que andar con el pie descalzo. Cuando ellos entraban al santuario, lo primero que hacían era quitarse las sandalias y dejarlas a un lado. Ellos no podían caminar en el santuario con zapatos, tenían que estar a pie descalzo. Tanto a la parte de afuera como en el tabernáculo tenían que caminar a pie descalzo. ¿Y ustedes saben por qué lo hacían? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién me dice? Ramiro, Doris, Migdalia. El lugar donde está, que pisa santo es. Tenemos allá Era un lugar santísimo. Sí, Lugar por eso santo. dice, en la planta donde se quemó y estaba la presencia divina, le dijo a Moisés, saca tu calzado porque el lugar que pisa santo es. Entonces todo esto era lugar santo. Correcto. Ella se está Amén. refiriendo a lo que le dijo el Señor ¿a quién? A Moisés. Cuando Moisés estaba enfrente de la zarza y el Señor le dijo, quita tu calzado porque el lugar que pisa santo es. En el espíritu de profecía, la parte donde Elena de White dice que el sacerdote caminaba descalzo, dice lo mismo. Dice, así como el Señor le mostró a Moisés que los lugares santos no podían tener una micra de contaminación, no podían tener contaminación. De esa manera, el sacerdote no podía contaminar el santuario con la arena que venía del exterior. Entonces, lo primero que hacía era que se quitaba los zapatos y los colocaba ahí. Hermana, ¿dónde está esa cita? Bueno, la estaba buscando, no sé si alguno me ayuda a buscarla, porque para no detener la predicación, pero esa cita o al final se la puedo dar también, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué sucedió? Sucede que en este camino que todos recorremos por la salvación, entendemos que la iglesia tiene una función importante en este camino. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros escuchamos de Cristo, aceptamos de Cristo y nos bautizamos, también pertenecemos a una iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes de un templo. La iglesia es un cuerpo viviente, un cuerpo de personas, de seres humanos que conforman la mano derecha de Cristo en su evangelio. Entonces, esta iglesia es como si fuera un cuerpo, ¿cierto? Está representado como un cuerpo. Y nosotros pertenecemos a ese cuerpo y tenemos una función dentro de ese cuerpo. Pero ¿saben una cosa? La iglesia es grande. Esta puerta de alguna manera es espaciosa. La iglesia es grande y lo curioso es que no todos los que llegan a la iglesia serán salvos. Entonces no basta con aceptar a Cristo, no basta con bautizarse y no basta con pertenecer activamente en una iglesia. Hay gente que va a tener 40, 50, 60 años ministrando en una iglesia y al final, cuando el Señor tome sus nombres, no serán salvos. Entonces, no crea usted que es el compromiso con la iglesia lo que nos hace salvos. Debemos caminar camino de consagración, una consagración genuina, verdadera. Nosotros no sabemos quién es el que está consagrado y quién es el que no lo está. Mi mamá decía, ojos vemos, ¿cómo es? Ojos vemos, corazones no sabemos. Nosotros no conocemos el corazón de cada uno, no conocemos sus pasiones más escondidas, no conocemos si han pedido perdón o no por los pecados, nosotros no lo sabemos. El Señor sí lo sabe. El Señor sí sabe quién es el que está siendo hipócrita y quién es el que no está siendo hipócrita. El Señor sabe quién es el verdadero consagrado, el que tiene un corazón sincero y quién es el que no está teniendo un corazón sincero. Pero ¿saben una cosa? La puerta de la iglesia es para todos y está abierta.
Pero hay algo que nos habla de una puerta estrecha. Una puerta estrecha que sí nos lleva a la salvación. ¿Qué nos dice la puerta estrecha? A ver, ¿quién me busca en la Biblia? Juan, capítulo 3. Ok, perdonen. Mateo capítulo 7, versículo 14. Mateo 7, 14. Vamos a leer desde el 13 y 14. ¿Quién lo lee? Hermana Doris. Bien, lo tengo aquí. El versículo 13 de Mateo 14 dice, y oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando el pueblo lo oyó. Mateo 7, hermano, 13, 14. Perdón. Mateo 7. Mil disculpas, hermanos. Sí, tranquilo. 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien. Miren ustedes qué cosa. La salvación no es por la puerta ancha, es decir, la primera puerta. La salvación empieza con la puerta estrecha. En la iglesia también nosotros encontramos grandes distractores de la salvación. Está Cristina, está Cristóbal, ¿cierto? Está la vanagloria. Hay personas que les gusta predicar solo por vanagloria, para que vean que ellos saben, no porque realmente quieran darle un mensaje a sus hermanos. En la iglesia encontramos, por ejemplo, a la hermana que le gusta ser diaconisa o que le gusta ser dorca, y a veces no porque realmente el espíritu la mueve a hacer un servicio cristiano a los demás, sino porque a ella le gusta figurar como la buena, que los demás la vean como, ay, la buenecita. Vanagloria. En la iglesia hay muchas cosas que son distractores de la salvación. Claro que necesitamos estar en la iglesia, pero necesitamos esa puerta estrecha, la de la consagración, la que nos permita a nosotros dejar los rudimentos que nos hacen daño, los rudimentos del mundo y las vanaglorias de la iglesia también. Y estar en una consagración total. Inclusive, ¿cuántos de aquí han sentido a veces persecución de sus propios hermanos de iglesia? A veces el que quiere estar verdaderamente consagrado y quiere prestar la atención a todo mensaje que da el Señor, desde la reforma pro salud, lo más mínimo. Y hay un hermano que dice, ay, ese hermano es legalista, ese hermano es exagerado, ese hermano es radical, ese hermano es, hasta le dicen disidente dentro de la propia iglesia. Como si los disidentes fueran, o sea, como si la gente disidente o los reformistas fueran los que tuvieran el mensaje de la consagración. Qué equivocado estamos. Nosotros empezamos a estar consagrados cuando decidimos prestar la atención al Espíritu de Dios, y que toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro tiempo, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas están enfocadas en la salvación, enfocadas en Cristo, que es la salvación. Y a veces por eso hasta dentro de la propia iglesia recibimos persecución. Gloria a Dios. Eso pasó en el pasado a los discípulos. Le pasó a la gente que quería estar verdaderamente consagrada. Entonces tenemos que entrar por esa puerta estrecha. Ya ayer veíamos que el tabernáculo representa el cielo y el atrio representa la tierra. Pero hoy estamos utilizando otros símbolos. Entonces estamos utilizando la puerta, el tabernáculo, el altar del sacrificio, el bautisterio, o sea, el lavacro, con otro significado personal, espiritual. Entonces, entramos al tabernáculo. El tabernáculo en este sentido espiritual, ¿qué significaría? Significaría la santificación. Allí en el altar del sacrificio encontramos la justificación imputada de Cristo. Cada vez que pedimos perdón por el pecado, Cristo con su sangre nos borra el pecado.
de nosotros, pero es remitido a los libros del cielo. Y allá en los libros del cielo aparece perdonado. Pero de nosotros, Él nos limpia de ese pecado. Cada vez que pedimos perdón, cada vez el Señor nos perdona. Pero este santuario ya muestra una obra más, una obra superior que se hace con nosotros. El Espíritu Santo se encarga de manejarnos allá adentro, ¿sí? Porque es nuestra consagración. Nuestra consagración es nuestra transformación y no es nada más la transformación de la falda, no es nada más la transformación del físico, es principalmente la transformación del carácter, de nuestro carácter. Jesús dijo que se iría a hacer morada y que regresaría y que se tomaría a sí mismo. A sí mismo es porque los que va a recoger Jesús tienen el carácter de él o sea, hay una reproducción del carácter en la vida de los que él va a buscar. Eso es principalmente, o sea, ese es el vaso que se limpia por dentro y que resplandece por fuera. Entonces es el carácter lo primero que transforma a Cristo en este tabernáculo. Fíjense ustedes. Apocalipsis 21:3, ¿qué dice, hermano Ramiro? ¿Quién es ese tabernáculo? Apocalipsis 21:3. Hermano Ramiro. Amén. Hermana Doris, dígame. Bien. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Amén. Ese tabernáculo representa a Cristo mismo. La palabra tabernáculo representa morada, habitación. Tabernáculo es una palabra griega, pero la palabra hebrea es Sukkot. Sukkot. Sukkot es morada, habitación. Jesús será nuestra morada. Cuando lleguemos al cielo, dice la Biblia que no habrá necesidad de sol. ¿Por qué? Porque la luz de Dios sobrepuja al sol. Él será nuestra morada, será nuestra luz, será nuestra habitación. Qué bonito. Miren la Biblia que dice, el que habita ¿qué? Al abrigo del Altísimo. O sea, imaginémonos el Altísimo y un gran paraguas, un gran árbol que da su sombra y nosotros estamos debajo. Y el Señor es nuestro abrigo, es nuestra morada, es nuestro árbol de sombra, es nuestro paraguas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos debajo de su sombra. Él es nuestro tabernáculo, es nuestra morada. En Él nos refugiamos cuando tenemos problemas, en Él nos refugiamos para todo. En el camino de esa salvación, el que quiere realmente tener salvación, tiene que consagrarse y estar con la morada de manera permanente, estar con nuestro tabernáculo, que es Cristo. Entrar por esa puerta estrecha que tiene crisoles, tiene dificultades. Y cuando entramos por esa puerta estrecha, estamos en camino de santificación. Alguien me decía, hermana, es justificación, santificación y glorificación. Sí, la glorificación es cuando Cristo venga, pero la santificación se da en la tierra se da la santificación, y lo que está dentro del tabernáculo nos muestra los elementos de nuestra santificación. Bueno, esto ya lo vimos. Quiero hacer énfasis en algo. La cortina que delimitaba el santuario tenía 100 codos del lado sur, o sea, de este lado, aquí, 100 codos del lado norte. ¿Sí? Tenía 50 codos del lado este y 50 codos del lado oeste. Tenía 20 columnas del lado sur y norte y tenía 10 columnas del lado este-oeste. Si nosotros tomamos este mismo espacio, que es un rectángulo, este rectángulo perfecto tenía 100 por 50,
100 codos por 50 codos y lo dividimos por la mitad, tenemos 2 cuadrados de 50 por 50. Miren ustedes estos 2 círculos que están dentro de este cuadrado. ¿Por qué señalo estos 2 círculos que están en el centro de cada cuadrado? Porque la salvación, mis queridos amigos, la redención, tiene 2 aspectos importantes que van de la mano. Hace un rato, ayer yo hacía énfasis en eso y hoy lo quiero repetir. Nuestros amigos evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, dicen que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo y suficiente para nuestra salvación. Pero nosotros que estudiamos santuario sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo y suficiente para el perdón de pecados. Pero la salvación tiene 2 partes. Tiene un ministerio de Cristo en la tierra y tiene un ministerio de Cristo en el cielo, que van de la mano y que son tan importantes el uno con el otro. Entonces, el santuario nos muestra estos 2 elementos importantes. En uno, del lado este, nos muestra este mueble de 5 por 5 codos, que ya lo vimos, que se llama altar del sacrificio, que muestra el sacrificio de Cristo. Esa es la parte más importante, es una de las partes más importantes de la salvación. Pero del otro lado tenemos en el centro, había un mueble de 2 codos y medio por 1 codo y medio llamado el Arca de la Alianza. En los 2 centros de cada cuadrado había un mueble que representa un elemento fundamental y esencial para nuestra salvación. Este altar de la alianza obviamente estaba dentro del tabernáculo, ¿sí? Estaba en la parte más occidental del tabernáculo. Pero, y fíjense ustedes que entre el tabernáculo y el altar del sacrificio estaba el lavacro, estaba lo que para nosotros es el bautismo. Pero analicemos un poquito más este mueble. Estos 2 muebles, el uno nos representa la justificación. Ese sacrificio de Cristo que cada vez que nosotros pecamos y pedimos perdón, el Señor nos recuerda que por eso murió Él en la cruz, para que con su sangre perdonara nuestro pecado. ¿Y qué nos recuerda el segundo mueble que está en el segundo cuadrante, en el centro del segundo cuadrante? Nos recuerda que hay un proceso de transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros y que nos lleva a la santificación. Nos lleva a la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Son 2 procesos para la salvación: justificación, santificación. Una vez nosotros ya somos justos, somos santos, con la venida del Señor seremos redimidos, seremos glorificados. Pero mientras estamos en la tierra, debemos nosotros caminar por el proceso de la justificación y por el proceso de la santificación. ¿Sabían ustedes que hay iglesias que no aceptan el proceso de la santificación? Hay algunas iglesias, algunas congregaciones que sí lo aceptan y otras que no. Y es entendible que no lo acepten porque ellos no estudian santuario. El santuario nos muestra estos 2 elementos entrelazados y de igual manera importantes el uno con el otro. Uno muestra el ministerio de Cristo en la tierra, el otro muestra el ministerio de Cristo en el cielo, en el cielo. Bueno, del altar del sacrificio ya hablamos, del lavacro también. Bien, en este camino de salvación entramos al lugar, al tabernáculo, y nos encontramos con el lugar santo del tabernáculo, con el lugar santo del tabernáculo. Queridos amigos, les cuento que dejamos el tabernáculo para después. Tengo que hacer algo a las 7:30. Ustedes perdónenme, si me lo permite. Esta. No sé si la estamos viendo acá. Perdón. Qué pena. Ahí. ¿La vemos? Sí. Dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial
es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Es decir, dos aspectos importantes: la salvación, la muerte en la cruz y la intercesión en el santuario. Dos elementos para la salvación del ser humano. No es uno solo, como muchos de nosotros creemos. No es solamente la muerte de Jesús en la cruz. Recordemos, santuario para la salvación. Así es que todo aquel que decía, ¿y yo por qué tengo que saber santuario? Si no lo sé, me voy a perder. Ay, estamos peligrando con esa pregunta. Sí tenemos que conocer santuario, porque el santuario nos muestra lo que necesitamos para la salvación. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.